Hola chicos, buenos días. Le damos gracias a Dios por este segundo día de la semana. Eh, Agradecidos con Dios por su bendición, por su misericordia para con cada uno de nosotros. Hoy vamos a continuar con nuestras clases en el área de lengua y literatura. Vamos a estar compartiendo nuestro material de apoyo y pues el día de hoy vamos a hablar de algo que nos encanta, que nos fascina. Cuando nosotros, bueno, yo cuando era pequeñita recuerdo mucho cuando mi abuelo nos contaba pues estos cuentos populares. ¿Sí? ¿Quién no ha escuchado el cuento de los tres cerditos, el cuento de Blancanieves, de Rapunzel, del Patito Feo? Bueno, un sinnúmero de cuentos que hemos escuchado. Usted ahora que está pequeño, pues su mamita se los ha de contar. A mí me los contaban cuando yo era muy pequeña, pero cuando nosotros escuchamos un cuento, nos trasladamos a aquel lugar, ¿verdad? Por eso se dice que los cuentos nos trasladan, nos hacen volar nuestra imaginación. Y vamos pues a estar viendo el día de hoy acerca de los cuentos populares, ¿verdad? Tenemos ahí pues varias imágenes de los cuentos que nosotros ya conocemos, pues, ¿verdad? Y vamos a ver ahora qué es un cuento. Los cuentos populares se dice que es una narración breve que se ha transmitido de forma oral a través de los tiempos. Por ser una narración oral, los cuentos populares tienen muchas versiones. Estos cuentos populares son anónimos. Quiere decir que en algún tiempo tuvieron un autor en su creación inicial, cuando recién nos comenzaron pues a, a expresar. Pero han sido recreados tantas veces en diversos lugares y tiempos que no se sabe quién lo inventó. Cada narrador los recrea y adapta según sus conveniencias. A medida que va pasando los tiempos, pues nos cuentan los adultos los cuentitos, entonces se van cambiando, ¿verdad? Ciertas palabritas y se van pues adaptando según el narrador. El cuento popular presenta una lección que se basa en la forma de pensar de la personalidad o naturaleza de las personas, ya sea pues de una comunidad, de un pueblo. Esta lección no está explícita como en la fábula, sino entretejida con elementos narrativos que surgen de la experiencia cultural de los diversos pueblos y hasta puede realzar un antivalor. También existen muchas semejanzas entre cuentos populares de culturas muy alejadas, seguramente porque muchos de ellos nacen de leyendas que explican el nacimiento de los pueblos de las culturas diversas, pues, ¿no? Y tenemos, pues, en nuestro cuento, el cuento también tiene una estructura que viene a ser el inicio. ¿Qué va a pasar en el inicio? Aquí se van a presentar los personajes y se dice dónde y cuándo va a suceder la historia. En el nudo o desarrollo se presenta el problema, aquí se narran los hechos, se escriben los sucesos y sentimientos de los personajes. Y el desenlace o final es la solución al problema, lo que sucede finalmente. El final, pues por lo general siempre termina en algo feliz, ¿verdad? Para el personaje de, de este cuento, del cuento que haya elegido. Y los elementos del cuento, se dice que es un cuento, en un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas características propias. Los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, la trama, la intensidad, la intención y el tono. Y tenemos pues aquí las características de un cuento. Tenemos la estructura, que es el planteamiento del cuento, suele ser por lo general un rey o un personaje que presenta una serie de pruebas de astucia al protagonista para conseguir la mano de la princesa. Esto viene a ser un cuento pues como de rey, de princesas, ¿verdad? El espacio relacionado con el bosque, el lugar donde se da el cuento, puede ser el bosque, puede ser qué sé yo, en una ciudad y dentro de una cueva o cabaña, ¿no? Los protagonistas se enfrentan a un personaje malvado con ayuda de la magia o de su astucia. Entonces, en los cuentos, por lo general, cuando nos dicen, nos van a contar un cuento, siempre piensan, había una vez, hace mucho tiempo atrás, ¿verdad?
Tenemos pues ahí y vamos a tener el ejemplo de un cuentito que se llama Ansiosos de Oro. Dice así: dos hijos adolescentes buscaban incansablemente oro, pero no lo encontraban por ningún lugar. Agobiados regresaron a casa. El padre los condujo a un campo lleno de matorrales y piedras, diciéndoles: aquí había oro, y que era necesario sacar los montes y arrojar del sitio todas las piedras con el fin de que quedase limpio el campo. Los hijos contentos hicieron todo lo que indicó, pero no asomaba el oro. El padre nuevamente les manifestó que era necesario pulverizar la tierra, lo cual hicieron prestamente, pero no encontraron el oro. Disgustados los codiciosos le dijeron al padre que no laborarían más, porque todo era mentira, a lo que él les respondió: hay que sembrar papas, entonces tendrás en tus manos el oro. Pero el ansia que tenían del metal no escatimaron esfuerzo alguno y fueron a soltar la semilla en la tierra surcada. Tampoco encontraron el oro. Pasó algún tiempo, fructificó la sementera de papas y entonces el padre vendió el producto a buen precio, cogió mucho dinero y les entregó a los hijos que se encontraban aburridos y descontentos, pues creían que les había engañado. Tomen el oro del campo, que ustedes labraron y sembraron las papas cuyo producto he vendido. Los hijos se quedaron muy satisfechos y siguieron sembrando unas veces papas, otras veces maíz. Entonces, el día de hoy, nosotros hemos podido ver, ¿verdad? Hemos podido analizar acerca de los cuentos populares, ¿verdad? Que son narraciones que nos transmiten, pues, de generación en generación, ¿verdad? Como siempre les digo, sigamos leyendo, sigamos instruyéndonos. ¿Para qué? Para poder saber qué más hay en un cuento, eh, aprendamos los cuentos para que nosotros podamos también contarlos y que esta tradición o esta enseñanza, porque a través de los cuentos nos enseñan muchos valores que debemos de poner en práctica cada una de las personas. Por ejemplo, aquí el esfuerzo, ¿verdad? La dedicación. Y bueno, y cada uno de los cuentos nos enseñan a través de los valores cómo debemos de comportarnos cada uno de nosotros. Les invito a que siga obedeciendo al papá y a la mamá. Quédese en casa y recuerde, regale una sonrisa porque un corazón alegre hermosea el rostro. Nos vemos en una próxima clase. Que Dios le bendiga y que Dios les guarde.